Hola a todos, vamos a dar unos 2 minutitos más para que se acaban de unir y ahorita comenzamos. Ahora sí daremos inicio a la sesión de hoy. Gracias a todos, bienvenidos a la cuarta sesión del curso de neuroanatomía de parte de ANS. Hoy tenemos al doctor Mondragón Soto con nosotros, quien ya también nos impartió una sesión. Él hizo su licenciatura en la Universidad de Anáhuac, en donde también hizo una maestría en métodos, una maestría en ciencias médicas y una especialidad en métodos de la investigación. Y ahorita es médico residente de neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Muchas gracias, doctor. Este, tiene la Perfecto. palabra. Muchas gracias. Encantado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de generalidades del bulbo raquídeo y de los nervios craneales glosofaringeo, vago, del espinal accesorio y también del hipogloso. Vamos a hablar un poquito también de las alteraciones clínicas y manifestaciones que pueden presentar para que, pues, bueno, sea un poquito más llevadero para todos. Entonces, primero que nada, pues vamos a hablar de la configuración externa del tallo cerebral, así como el curso y las funciones de cada nervio craneal. Esto es con la intención de que van a ser 3 clases distintas para el tallo cerebral. Como es una estructura altamente compleja, entonces, pues primero vamos a abordar la médula oblongada, después vamos a hablar del puente baróleo y finalmente del mesencéfalo. Pero pues en esta clase vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la estructura externa en general y posteriormente pasaremos a hablar del bulbo raquídeo. Además vamos a hablar, digamos que solamente una breve introducción de la vasculatura y las estructuras internas que se encuentran en el tallo cerebral. También vamos a hablar de los tractos principales, tanto ascendentes como descendentes. Y también vamos a hablar de la formación reticular y los núcleos del tallo. Entonces, pues comenzando, al principio tenemos que familiarizarnos con los nervios craneales. Pues son 12.
inicialmente vamos a tener que utilizar bastante nuestra memoria. Sin embargo, conforme se va utilizando más y más, pues, y uno se va familiarizando, estos vienen con mucha más facilidad y sobre todo al momento de hacer una exploración neurológica, pues uno se va acordando conforme va viendo las manifestaciones clínicas que va presentando el paciente. Entonces, pues bueno, primero va a ser un poquito de esfuerzo, pero poco a poco van a ir agarrándole la onda. Entonces, en esta tablita puse de forma muy breve cada uno de los nervios craneales, su nombre y pues bueno, a grosso modo las funciones que tiene cada uno. El nervio craneal número 1, que es el olfatorio, que se encarga, pues como su nombre lo dice, de la olfacción. El nervio craneal número 2, que es el nervio óptico, que se encarga de toda la aferencia visual. El nervio número 3, 4 y 6, que se encarga de los movimientos oculomotores. Y el nervio 5, que es el nervio trigémino, que se encarga de la sensación facial, así como de inervar los músculos que dan de la función masticatoria. El nervio 7, que es el nervio facial, que va a dar pues inervación a todos los músculos de la expresión facial y también tiene está involucrado en la sensación del gusto, en la lacrimación y también la salivación. El nervio 8, que es el nervio vestibulocochlear, que va a estar involucrado tanto en la audición como en el sentido del equilibrio. El nervio 9, que es el nervio glosofaringeo, que se encarga de dar inervación tanto motora como sensitiva a toda la faringe, laringe y la porción inicial del esófago. Y recibe también, digamos que aferencias sensitivas del cuerpo carotídeo. Y también está involucrado en la salivación, específicamente de la glándula parótida. El nervio 10, que es el vago, se encarga de dar la inervación parasimpática a la mayoría de los órganos que se encuentran dentro del cuerpo y también se encarga de dar inervación hacia los músculos laringeos que se van a encargar de dar eh, todos los tonos de la voz y pues nos dan la habilidad de poder emitir como tal un lenguaje. Los músculos faringeos que se van a encargar de la deglución y también va a dar la función aferente de la sensación de los quimios y varios receptores que se encuentran en el arco aórtico y también toda la eferencia, tanto de la aferencia del glosofaringeo como del mismo vago hacia, ¿cómo se llama? Pues el reflejo que compone el arco aórtico. En el nervio craneal número 11, que es el espinal accesorio, que se va a encargar de dar la función de la movilidad del cuello y también de ascender parcialmente los hombros. Y el nervio hipogloso, que se encarga del movimiento de la lengua. Entonces, conforme vayamos viéndolo y lo vayan ejercitando cada vez que examinan a un paciente, entonces cada uno de estos nervios pues, va a ser mucho más fácil de recordar y de elicitar al momento de hacer un resumen clínico de su paciente. Entonces, pasando ya a la estructura del tallo cerebral, podemos ver que esta se divide en tres porciones principales. La más rostral va a ser el mesencéfalo, la media va a ser el puente baróleo y la inferior va a ser la médula oblongada. Cada una de estas estructuras se va a encontrar dentro de la fosa posterior de la cavidad craneal y los límites que va a tener todo el tallo cerebral va a ser en el límite rostral, o sea, el superior, va a ser la unión mesencéfalo-diencefálica y el límite caudal va a ser la unión cérvico-medular. Aquí justamente donde vemos el apuntador. En la porción dorsal del tallo cerebral vamos a ver que se encuentra el cerebelo, el cual se va a unir al tallo cerebral a través de tres pedúnculos. El pedúnculo superior, que se va a unir al mesencéfalo, el pedúnculo medio, que es el más grande y se va a unir al puente,
y el pedúnculo inferior, que se va a unir a la médula oblongada. Ya haciendo énfasis en la estructura topográfica del tallo cerebral en una vista, digamos que dorsal, o sea, desde atrás, vamos a ver que tiene muchísimas estructuras que van a tener bastante relevancia anatómica. Entonces, pues es importante que lo vayamos mencionando. En la porción más rostral vamos a ver que se encuentran los dos tálamos que no forman propiamente parte del tallo cerebral, sin embargo se conectan a este tallo por medio de los pedúnculos cerebrales, que son estos dos, y se encuentran lateralmente. Estos pedúnculos cerebrales forman parte del mesencéfalo. También vamos a encontrar en la porción más rostral dos estructuras que se encuentran lateralmente al cuerpo pineal o a la glándula pineal, que son dos en cada lado, dos colículos superiores y dos colículos inferiores. Entonces, estos también van a tener una relevancia tanto estructural como topográfica. Los colículos superiores, pues, estando involucrados con la coordinación de los movimientos oculares, y los colículos inferiores van a estar altamente involucrados en todo lo que es la función auditiva, sobre todo para poder localizar el sitio de donde vienen los estímulos auditivos. Si nos vamos un poquito más inferior de esos colículos, vamos a ver que hay dos nervios que emanan de esta superficie dorsal. Estos nervios, es bastante importante recordarlos, son los nervios trocleares, que son los nervios 4. Estos nervios son los únicos que van a aparecer desde la superficie dorsal del tallo cerebral. Entonces, pues es algo que se pregunta bastante en exámenes de neuroanatomía específicamente, entonces vale la pena recordarlos. Posteriormente, si vamos un poquito más abajo, vamos a encontrar estas estructuras que se van a encontrar de forma lateral a esta estructura en forma de diamante. Esta estructura en forma de diamante va a ser el piso del cuarto ventrículo, y las estructuras que encontramos de forma lateral, que forman pues masas bastante importantes y notorias, van a ser los pedúnculos cerebrales superior, el pedúnculo cerebral medio y el pedúnculo cerebelar, inferior. Después de esto, vamos a ver otras estructuras que van a formar un relieve dentro de esa misma superficie dorsal. Entonces, superiormente vamos a encontrar los colículos faciales. Inferiormente vamos a encontrar pues dos estructuras o relieves que van a resaltar sobre esa superficie, que van a ser el trígono del hipogloso y el trígono del vago, que pues como su nombre lo dice, subyacente a esos relieves se van a encontrar tanto el hipogloso como el vago. Y en la porción más inferior vamos a encontrar este ángulo que va a formar el óvex, el cual se va a continuar con el canal medular. Lateralmente a este óvex vamos a encontrar dos estructuras que forman una serie de órganos que se llaman órganos circunventriculares, los cuales van a caracterizarse porque no se encuentra una barrera hematoencefálica la cual proteja esas estructuras cerebrales. Esto tiene una función específica, especialmente hablando de estas partes en las cuales funcionan como quimiorreceptores y van a dar la función del reflejo nauseoso. Entonces, una vez que se termina el cuarto ventrículo en esta porción, vamos a ver que en una porción más caudal vamos a continuar con esta estructura que es el surco mediano posterior, y lateralmente vamos a encontrar otras dos referencias que va a ser estos dos tractos
o relevos que se van a ver acá, relieves, perdón, que son el fascículos gracilis y el fascículo cutenatus. Estos son de especial importante porque son las estructuras que forman los cordones posteriores. Estos van a llevar información de propiocepción, de vibración y también de tacto fino. Y estos van a ser relevo, perdón, o sinapsis en dos estructuras que se van a formar un poquito más arriba, que van a ser núcleos que llevan el mismo nombre, un núcleo gracilis y el núcleo cuneatus. ¿Ok? Estos son bastante importantes y pues, así, también de suma importancia conocerlos. Cuando vemos al tallo cerebral desde una vista rostral, o se hace desde anterior, podemos ver también que hay muchas estructuras que vale la pena conocer. Entonces, empezando desde la porción más superior o desde la porción más rostral, perdón, vamos a encontrar los tálamos, los cuales están unidos aquí a los pedúnculos cerebrales, pero aquí podemos encontrar una serie de estructuras que no encontramos en una vista, digamos que dorsal. Vamos a encontrar primeramente al nervio óptico, donde aquí está haciendo su decusación, lo cual conocemos como el quiasma óptico, y que van a continuar lateralmente recorriendo los pedúnculos cerebrales. Después de esto, vamos a encontrar entre los dos pedúnculos cerebrales una fosa interpeduncular y a partir de ellos van a salir los nervios oculomotores o nervios craneales número 3. Si nos vamos un poquito más caudalmente, vamos a encontrar dos masas bastante importantes, las cuales van a conformar el puente y a partir de ellos van a salir estas dos estructuras que son los nervios trigéminos. Y si vemos un poquito más posteriormente o dorsalmente, de ese puente pues, se alcanzan a asomar los nervios trocleares. Aquí podemos ver una definición pues mucho más clara entre los límites de las estructuras del tallo cerebral. Uno siendo la unión mesencéfalo-pontina y después la pontomedular. Justamente este surco, pues van a surgir bastantes nervios craneales que posteriormente vamos a hablar. Primeramente y más medialmente vamos a encontrar el sexto nervio craneal, que es el nervio abducens. Lateralmente a este vamos a encontrar el nervio facial. Después vamos a ver el nervio vestíbulo coclear, que justamente va a salir aquí. Y ya formando como tal parte de la médula oblongada o del bulbo raquídeo, vamos a encontrar el nervio glosofaringeo. Posteriormente, las diferentes raicillas que conforman el nervio vago. Y también lateralmente vamos a encontrar al nervio espinal accesorio. Si nos vamos describiendo desde, digamos que una porción más medial, vamos a encontrar una fisura mediana anterior que se va a encontrar aquí y va a recorrer todo el tallo cerebral. Y lateralmente a este vamos a encontrar dos estructuras bastante importantes que son las pirámides. Entonces, por estas estructuras se va a encontrar la decusación de las fibras córtico-espinales, que son las que componen la vía motora. Entonces, justamente por estas estructuras por las que recorren, y además de la decusación, es que se le llama la vía motora vía piramidal. Si vemos un poquito más lateral a esas pirámides, acá al lado vamos a encontrar otras dos estructuras que se ven parcialmente redondeadas, que son las olivas inferiores, que van a contener los núcleos y olivares inferiores. Lateralmente a esto se va a encontrar el surco posterolateral. Y pues bueno, aquí es importante conocer estas dos estructuras porque entre la pirámide y entre las olivas inferiores se va a encontrar la emergencia del nervio hipogloso, se hace el nervio número 12. Entonces, en un espécimen cadavérico,
aquí pues podemos ejemplificar de una forma un poquito más realista pues todas las estructuras que se encuentran en el relieve de la cara ventral del tallo cerebral, los pedúnculos cerebrales que se encuentran laterales a la fosa interpeduncular, y también aquí vamos a ver las emergencias del tercer nervio craneal. Si nos vamos un poquito más caudal, vamos a encontrar esta masa que va a formar el puente, y vamos a ver estas dos protuberancias que pues aquí fueron seccionadas, pero de ahí es donde va a salir los nervios trigéminos. Vamos a encontrar el surco que va a dividir el puente de la médula oblongada, que es el surco pontomedular, y de ahí vamos a ver cómo se originan diferentes estructuras. El sexto nervio craneal, el nervio facial, el nervio vestíbulo-coclear, y cómo inferiormente va a salir el glosofaringio, el vago, las diferentes raicillas que componen al nervio accesorio, espinal accesorio, y si nos vamos un poco más medial, vamos a ver las pirámides, las olivas inferiores, las diferentes fibras que cruzan de un lado a otro, que forman la decusación piramidal, y entre las olivas y la pirámide vamos a ver cómo sale una estructura que es el nervio hipoglóseo. Entonces, haciendo nuevamente énfasis en las diferentes estructuras que vamos a observar, pero ahora desde una vista lateral, de arriba para abajo vamos a encontrar a los tálamos, posteriormente a los pedúnculos cerebrales, los colículos superior e inferior, y estas dos estructuras que forman parte del tálamo, que son los cuerpos geniculados lateral, que van a ser relevo de toda la vía visual, y los colículos, digo, el cuerpo geniculado medial, que va a formar parte de la vía auditiva. Vamos a ver los tractos ópticos, cómo van a recorrer lateralmente a esos pedúnculos cerebrales y que van a llegar hasta el cuerpo geniculado lateral. Si nos vamos inferiormente y lateral a esos pedúnculos cerebrales, vamos a encontrar el cuarto nervio craneal, y más medialmente vamos a ver este recorrido que va a ser la emergencia del nervio oculomotor. Ya en la porción pontina vamos a ver que justamente donde termina el nervio trigémino va a ser donde comienza el pedúnculo cerebelar medio, superior a este el pedúnculo cerebelar superior, e inferiormente el pedúnculo cerebelar inferior. Continuamos ese puente, vamos a encontrar otra vez el surco pontomedular, y de ahí vamos a ver cómo salen el sexto nervio craneal, el séptimo y el octavo. Después, inferiormente a ese nervio vestíbulo coclear, vamos a encontrar el noveno, que es el glosofaringio. Vamos a encontrar más inferiormente la emergencia del vago, el espinal accesorio, y si nos vamos medialmente entre la pirámide y la oliva, vamos a encontrar nuevamente el nervio hipogloso. Entonces, ya que hablamos de las estructuras que conforman pues toda la topografía externa del tallo cerebral, entonces vamos a hablar de las diferentes emergencias por donde van a salir todos estos nervios. Entonces, esto no es estrictamente necesario que se lo sepan, pero que estén familiarizados con que existen diferentes emergencias por donde van a salir esos nervios. En la fosa anterior vamos a tener principalmente estas láminas que van a formar la lámina quiribosa, y si alcanza a ver con un poco más de detalle, vamos a ver cómo tiene diferentes perforaciones y va a estar, digamos que cubierto desde una porción más superior por el bulbo olfatorio y el nervio olfatorio. Y todas las raicillas que se originan de este nervio van a bajar justamente por esa lámina hasta la fosa nasal. Si nos vamos a la fosa media, que está delimitada por el hueso esfenoides, vamos a ver que se encuentran diferentes canales o forámenes que vamos a ir también mencionando. Primeramente encontrando el canal óptico, por donde va a salir justamente el nervio que lleva su nombre, el nervio óptico. Lateralmente a él vamos a encontrar la fisura esfenoidal superior, que es por donde va a salir, o fisura orbital superior, que es por donde va a salir el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio abducens
y la rama oftálmica del nervio trigémino. Un poco más posterior vamos a encontrar dos diferentes estructuras. Primeramente encontrando el foramen rotundum y después el foramen ovale. Estos tienen una importancia bastante grande, primero porque por ahí sale la rama 2 del nervio trigémino y en el foramen oval la rama trigeminal número 3. Si nos vamos ya entrando hacia la fosa posterior, vamos a encontrar otras estructuras. Primeramente encontrando el meato auditivo interno, que es por donde van a salir los nervios tanto facial como auditivo. Perdón. Tanto facial como auditivo. Y pues este meato auditivo interno se va a encontrar pues, en la porción petrosa del hueso temporal. Todo el nervio vestíbulo coclear es el que se va a encargar de la inervación del oído interno. Y pues es el nervio facial, después de haber entrado a ese canal auditivo, va a salir del cráneo para llegar al foramen estilomastoideo para inervar de ahí a los músculos de la expresión facial. Si nos vamos un poquito más posterior, vamos a encontrar otro nuevo foramen, que es el foramen yugular. Por ahí salen pues diversas estructuras. Primeramente va a salir, como su nombre lo dice, la vena yugular interna y además van a salir tres nervios. El nervio glosofaringio, el nervio vago y el espinal accesorio. Y si nos vamos un poquito más medial, vamos a encontrar otro nervio, que es el nervio hipogloso, que es el nervio número 12. Entonces, entrando más a las estructuras que se encuentran dentro del tallo, aquí podemos ver un corte histológico a nivel tanto de las olivas como de las pirámides. Y pues esto va a tener bastante importancia. Ahorita no es completamente necesario que conozcan cada una de las estructuras que forman digamos que toda la conformación interna del tallo cerebral, pero sí que tengan algunos principios claros. Esto va a ser, primeramente, que los nervios motores en general van a tener una localización ventral y medial, mientras que los que tienen una función sensitiva van a tener una localización dorsal y lateral, como vemos por acá. Cada color que vemos aquí van a ser, digamos que colores que se van a continuar en esta vista dorsal del tallo cerebral. Y pues si podemos ver o nos podemos dar cuenta es que cada una de estas columnas van a continuarse, digamos que en línea recta, de forma descontinua, pero se van a encontrar siempre en la misma posición, ¿no? Primeramente vamos a encontrar la columna somática motora, que va a ser la más medial. Después vamos a encontrar a la columna parasimpática, un poquito más lateral. Posteriormente vamos a encontrar a la columna motora branquial, que es esta que se encuentra acá. Dentro de las estructuras sensitivas, de medial a lateral, vamos a encontrar la visceral sensitiva, que es esta verde que encontramos aquí y que se encuentra en este corte axial, en esta posición. Después vamos a encontrar a la general somática sensitiva, que va a ser esta azul que encontramos acá y que pues en esta vista dorsal vamos a ver cómo se sobrelapa sobre la especial somática sensitiva. Dentro de estas columnas vamos a ver que la motora somática va a dar origen a los nervios tercero, al cuarto y al sexto, y también al número 12, que es al oculomotor
al troclear y al abducens y al hipogloso. Por lo tanto, pues podemos entender que esta columna va a dar origen a todos los nervios que van a dar origen a los movimientos oculares y también a los músculos intrínsecos de la lengua. Los músculos viscerales, los núcleos motores viscerales son los que, se van a dividir en dos, que van a ser estas dos columnas, la parasimpática y los branquiales. Los branquiales van a incluir al núcleo trigémino para los músculos de la masticación, el núcleo facial para los músculos de la expresión facial y el núcleo ambiguo que va a incluir o va a dar origen a dos nervios, tanto al nervio glosofaringio como al nervio vago. Estos van a dar inervación a los músculos de la laringe y de la faringe, ¿no? Y finalmente al nervio espinal accesorio, que va a dar inervación tanto al músculo esternocleidomastoideo como al trapecio. Lateralmente, en la columna visceral sensitiva, que es esta que está acá, vamos a ver que va a contener al núcleo solitario, que va a tener dos partes, una rostral o gustatoria, que va a recibir información del nervio facial, del glosofaringio y del vago. También vamos a ver que la porción lateral va a recibir todo el input nervioso que se va a encargar de la regulación cardíaca, la regulación respiratoria y gastrointestinal que provienen tanto del glosofaringio como del nervio vago. El núcleo o la columna general somatosensorial va a conformar a los núcleos del trigémino que median el tacto, la termoalgesia, la propiocepción y también la sensación de vibración en la cara, en los senos paranasales y también en las meninges. Aquí es donde va a llegar casi toda la información del nervio trigémino, pero también van a aportar a estas sensaciones tanto el nervio facial, el glosofaringio y también el vago. Entonces, si pueden ver, hay múltiples nervios que van a estar involucrados o van a recibir o dar fibras nerviosas para conformar todos estos núcleos. Y finalmente, la columna de sentidos especiales que contiene fibras que componen neuronas que componen el núcleo coclear, en el cual se va a mediar la audición, y también se va a encontrar el núcleo vestibular, que va a mediar el equilibrio. Entonces, vamos a pasar a hablar un poco de cada uno de los nervios craneales que componen aquellos que salen del bulbo raquídeo. Primeramente vamos a hablar del nervio glosofaringio, que es el par craneal número 9, o nervio craneal número 9, que se va a tratar de un nervio mixto, es decir, que tiene tanto un componente motor como sensitivo. Este se va a vincular con 4 núcleos en la médula y específicamente 2 núcleos que van a tener componentes eferentes. Esto se va a encargar de la sensación de la lengua posterior y de la faringe, así como del oído medio. También va a encargarse del gusto del tercio posterior de la lengua y va a tener aferencias de diferentes quimiorreceptores que se van a encontrar en el cuerpo carotídeo y también van a inervar al músculo estilofaringio. Para hacerlo un poquito más gráfico y más digerible, vamos a ubicar en esta posición al bulbo raquídeo y vamos a ver que se encuentran diferentes núcleos aquí, de los cuales pues van a tanto entrar fibras como salir fibras pues nerviosas que van a ser responsables de diferentes funciones. Primeramente, este nervio, como ya habíamos mencionado, va a salir o emanar debajo de la unión pontomedular y ahí se va a originar entre la oliva inferior y el pedúnculo cerebelar inferior. Va a atravesar el espacio subaracnoideo y va a salir por medio del foramen yugular, como ya habíamos mencionado previamente. Entonces, va a tener diferentes porciones que van a tener, pues, también múltiples funciones. Primeramente, la porción branquial motora es la que va a dar la función al músculo estilofaringio.
Entonces, este músculo estilofaringeo va a ser el que va a dar la función de elevar el paladar y este va a funcionar siempre que el individuo quiera hablar, quiera deglutir y también contribuye con el reflejo nauseoso en conjunto con el nervio vago. Esta porción específicamente va a provenir del núcleo ambiguo que se encuentra en esta porción de la médula oblongada. Cuando hablamos de las fibras preganglionares parasimpáticas, vamos a ver que estas salen del núcleo salivatorio inferior. Estas pues van a tener la peculiaridad de que se van a originar desde el puente, pero van a descender a través de todo el tallo cerebral y van a emanar hasta el bulbo raquídeo. Aquí, pues vamos a ver cómo salen y estas se van a unir al nervio petroso inferior y van a hacer sinapsis en el ganglio óptico, como podemos ver aquí. Esto tiene una importancia pues, bastante relevante debido a que son las fibras que van a dar inervación parasimpática a la glándula parótida. Entonces, en la porción visceral general, esta es la porción que va a recibir información de los varoreceptores que se encuentran y quimiorreceptores que se encuentran en el cuerpo carotidio. Y estas son aferentes que van a viajar hasta el núcleo carotidio, que se encuentra caudalmente en la médula. Y pues este núcleo también va a ser llamado núcleo cardiorrespiratorio. Disculpen. Entonces, pues como ven, esto va a tener bastante relevancia porque van a ser los que van a estar encargados de dar la eferencia sensitiva de todo el reflejo cardíaco. Esto pues tiene muchísima relevancia debido a que estos quimiorreceptores y variorreceptores van a anotar pues diferencias tanto uno en el balance ácido-base de la sangre, con esto a través de la detección de CO2, y número dos, también van a detectar las diferencias en la presión, tanto hacia la hipotensión como la hipertensión. Esto que va a provocar que en el núcleo cardiorrespiratorio se genera una respuesta a través del nervio vago y va a regular dos cosas. Uno, el tono de los vasos arteriales y dos, va a regular también la respuesta cardíaca con respecto a la frecuencia cardíaca. Y pues bueno, aquí también vamos a ver un síndrome bastante peculiar que es el síndrome de Reichert. También es conocido como la neuralgia del plexo timpánico. Aquí vamos a ver que en lesiones del nervio glosofaringeo, sobre todo cuando son de origen compresivo, vamos a encontrar que los pacientes llegan a presentar paroxismos de dolor intenso en la garganta. Esto pues tiene un territorio bastante particular que va a ser tanto en la lengua como en el oído y va a tener también la peculiaridad de que se van a desencadenar en el momento de que el paciente degluta o que tenga cualquier movimiento en la lengua. Ahora, cuando hablamos del nervio espinal accesorio, o sea, el nervio número 11, vamos a ver que tiene la peculiaridad de ser el único nervio craneal que no se origina propiamente del tallo cerebral, sino que va a originarse de los primeros quinto a sexto segmentos superiores de la médula espinal. Se sigue considerando un nervio espinal, uno, porque su núcleo se encuentra pues, dentro del tallo cerebral y además nervio, dentro de su recorrido, va a entrar por el foramen magno, después va a recorrer el espacio subaracnoideo y va a acompañar a la vena yugular interna a través del foramen yugular para de nuevo salir e inervar a los músculos esternocleidomastoideo y del trapecio. Entonces, pues este músculo tiene la peculiaridad que tiene, como había mencionado antes, fibras motores branquiales que van a llegar hasta el esternocleidomastoideo.
y que van a tener la función de voltear la cabeza al lado opuesto. Esto va a ser porque cuando hay contracción de ese esternocleidomastoideo, al contraerse y acortarse, va a generar que la cabeza se voltee al lado opuesto donde está ese músculo. Por otra parte, cuando llega al trapecio, este va a inervar principalmente a los segmentos superiores del trapecio y pues se van a encargar de la elevación del hombro de forma ipsilateral. También otra peculiaridad que tiene este nervio espinal accesorio es que antes de salir del cráneo, como vieron en los modelos anteriores, vemos que tienen bastante cercanía del nervio espinal con el nervio vago. Entonces, se dice que al salir del tallo cerebral, específicamente las fibras que componen al nervio laríngeo recurrente van a acompañar durante algunos centímetros a ese nervio espinal accesorio. Posteriormente va a emerger de ese nervio y se va a unir al nervio vago. Entonces, hay algunos autores que dicen que el nervio laríngeo recurrente verdaderamente se forma desde el nervio espinal accesorio. Sin embargo, pues si uno hace un análisis mucho más profundo, el nervio laríngeo recurrente forma parte durante un trayecto mucho más largo del nervio vago y además funcionalmente pues, es mucho más congruente la función con el nervio vago. Entonces, ahora sí, hablando del nervio vago, es el nervio que se encarga de llevar la inervación parasimpática de diversos órganos a diversos órganos en el cuerpo. Como había mencionado antes, es el que lleva toda la rama eferente del reflejo aórtico. Y este va a salir de la médula oblongada dorsolateralmente por debajo del glosofaringio, entre la aurícula inferior y el pedúnculo cerebroso inferior. Este pues va a salir también a través del foramen yugular y una vez que está por fuera del cráneo, pues va a llevar esas fibras sensitivas acompañando a la arteria carótida. Va a dar inervación principalmente al corazón, a los pulmones y también al tracto digestivo hasta la flexura expénica. Una vez que pues ese nervio va a dar diferentes ramas, entre ellas la rama frénica, que es la que va a dar pues, toda la inervación al diafragma, y pues que es también de bastante importancia durante pues, la cirugía bariátrica y la cirugía antirreflujo. Para que sea un poco más representativo, tengo este diagrama en el cual pues vamos a ver las diferentes ramas que se originan a partir del nervio vago. Las fibras pregangliónicas parasimpáticas van a salir del núcleo dorsal motor del nervio vago, que es el que vamos a encontrar acá, y este va a recorrer todo el bulbo desde rostral a caudal. Este núcleo va a ser el que va a formar el trígono vagal, como había mencionado previamente, el cual se va a ver en el piso del cuarto ventrículo. Y pues lateralmente, se va a encontrar lateralmente al trígono hipogloso y pues muy cerca del óvex, que es la porción límite del cuarto ventrículo. El componente motor branquial del nervio vago es el que se va a encargar de dar la inervación a todos los músculos, casi a todos los músculos faringios y esofágicos superiores. ¿Esto qué significa? Que va a ser aquellos que se van a encargar de la deglución y también del reflejo nauseoso. Por lo tanto, también como se encuentra en la faringe, van a ser aquellos que se encargan de poder emitir la voz. El núcleo ambiguo es el que se va a encargar de dar toda esta inervación y específicamente también al glosofaringio para inervar al músculo estilofaringio, que es el que va a dar la elevación del paladar. También podemos ver aquí que es una pregunta altamente cuestionada, tanto en ENARM o en exámenes profesionales, es la rama del laringio recurrente que pertenece al vago,
Y pues esta va a tener la peculiaridad de que no va a llegar directamente a la laringe, sino que va a bajar hasta el tórax, ahí va a ser un pequeño loop, y este loop va a regresarse hacia los músculos de la faringe. Este va a dar la inervación a todos los nervios excepto al músculo cricotiroideo, el cual pues va a ser inervado por el nervio laringeo superior, el cual también es una rama del nervio vago. Y por último, las fibras somáticas sensitivas generales que vienen del nervio vago provienen de la laringe, de la faringe y también de las meninges de la fosa posterior y del área alrededor del meato auditivo externo. Esto pues también va a encontrarse, va a llegar la aferencia a los núcleos del vago, y por eso es que se dice que aquellos pacientes pues de edad avanzada, en los cuales se le hace estimulación cerca del meato auditivo externo, pueden presentar síncope. Y eso es porque esa estimulación puede dar también pues un arco reflejo, una aferencia hacia el núcleo dorsal motor del vago, que es el que se va a encargar de dar pues toda la respuesta cardíaca y también la respuesta arterial del paciente. Entonces, por eso presentan pues una pérdida del estado de alerta súbita. Y finalmente vamos a hablar del nervio hipogloso. Este nervio sale por la médula oblongada ventral. Este se va a originar entre la pirámide y el núcleo olivar inferior, y este se va a encargar de dar la inervación a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, como ven aquí en este paciente. Y pues este va a tener la peculiaridad de que sus fibras corticovulvares, es decir, las que se originan desde la corteza prefrontal y que llegan hasta el tallo cerebral, se van a decusar antes de llegar a sus núcleos. ¿Esto qué relevancia va a tener? Que aquellos pacientes que tienen una lesión de origen central, o sea una lesión cerebral o a través de toda esa vía piramidal, van a tener una manifestación contralateral a la lesión. Mientras que si tienen una lesión que se origina después de esa decusación, entonces la manifestación va a ser ipsilateral al lado de la lesión. La irrigación del bulbo raquídeo va a originarse pues de 4 arterias principalmente: de las arterias vertebrales, de las arterias espinal anterior y espinal posterior, las cuales van a ser también ramas de la arteria vertebral, y en su porción más rostral vamos a encontrar la arteria cerebelosa inferior, que es también llamada posterior inferior, también llamada PICA por sus siglas en inglés. Entonces, para poder hacer una ejemplificación más clara de las manifestaciones por lesiones de los nervios craneales que se originan del tallo cerebral en la médula oblongada, pues puse algunos casos clínicos. Entonces, primeramente, vamos a ver... Doctor, ¿sí? perdón que lo interrumpa, pero ¿podría decir la palabra de esta sesión? Claro, la palabra es hipogloso. Muchas gracias. Claro. Entonces, retomando. Vamos a encontrar a una paciente que es una femenino de 20 años de edad. La paciente pues es originaria de Chiapas, es que escribe con la mano derecha y pues bueno, ella presenta, no tiene antecedentes de importancia, perdón, y presenta una cefalea en estallido o en thunderclap en febrero de este año, de 10 de 10 intensidad, sin pérdida del estado de alerta. Y por esta razón pues acude a nuestra institución. Y realmente a la exploración física no encontramos como algún defecto aparente o se encuentra signológica. Y cuando hacemos la exploración neurológica, vemos que sus funciones mentales realmente se encuentran todas conservadas. Pero al hacer la exploración de los nervios craneales, vamos a encontrar que la paciente tenía hipoestesia hemifacial izquierda. Sin embargo, la fuerza masticatoria estaba conservada. Después, cuando pasamos a explorar el reflejo nauseoso, podemos ver que a la hora de estimular con el lavatelenguas del lado izquierdo, este se encontraba disminuido,
y que tenía una elevación asimétrica del paladar. Cuando empezamos a explorar la fuerza del esternocleidomastoideo, podemos ver que este se encuentra hipotrófico y que no voltea adecuadamente hacia el lado derecho y que se encuentra hipotrófico del lado izquierdo. Y también la elevación del hombro del lado izquierdo va a estar disminuida. Y a la hora de explorar la protrusión de la lengua, vemos que la lengua se encontraba con una movilidad simétrica y sin datos de atrofia. Cuando exploramos el resto del cuerpo, encontramos que la paciente tenía disminución de la fuerza del hemicuerpo izquierdo con un 4 más de 5, o sea, una disminución bastante discreta, lo cual integra un síndrome piramidal no denso completo. Y también vemos que la paciente presenta un síndrome sensitivo, exteroceptivo del lado izquierdo, o sea, hace todo lo que se encontraba responsable de la termalgesia y el tacto grueso del lado izquierdo. Entonces, conforme vayan adentrándose más y más a casos clínicos, van a ver que los hallazgos que encuentran en sus pacientes, específicamente en la exploración neurológica, van a ser altamente localizadores. Esto, pues bueno, ahorita que hablamos de los nervios craneales, específicamente de la médula oblongada, pues encontramos en el caso de esta paciente que tiene pues afección del nervio craneal tanto 9 como 10, o sea, el glosofaringeo del vago, y también del nervio espinal accesorio. ¿Ok? El único que no se encontraba afectado es el nervio hipogloso. ¿Esto de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de que probablemente se encontraba una lesión, ya sea intra o extraaxial. Con eso me refiero a que se puede encontrar tanto dentro del parénquima cerebral como del tallo cerebral, o extraaxial, o sea, por fuera de estas estructuras, y que solamente afectaba a los núcleos o a los nervios de los cuales provienen estos nervios. Sin embargo, llama la atención que también tenía afección pues, del trigémino. Entonces, esto también nos puede hablar de que tenía pues, cierto involucro a nivel del puente. El hecho de que la paciente haya tenido una cefalea en thunderclap o en estallido, pues nos puede orientar hacia la etiología. Esto, pues, si se tratara de algo específicamente de origen tumoral, pues generalmente es un origen insidioso, o sea, hace que su presentación es lenta y que se presenta de una forma como más paulatina. En cambio, algunas patologías, sobre todo de origen vascular, ya sea por malformaciones arteriovenosas, por infartos arteriales o venosos, pues van a dar presentaciones mucho más súbitas, ¿no? Pero cuando hablamos de que hay una cefalea en thunderclap, entonces también nos puede hablar de que hubo algún tipo de sangrado que irritó las meninges y pues bueno, dan este tipo de manifestaciones. El hecho de que haya afección en la vía piramidal o se hace en la vía motora, pues nos va a hablar de que está afectada justamente la vía motora en alguna porción, ¿no? Entonces, si aquí vemos que esa afección es del lado ipsilateral con respecto al resto de las lesiones o de las manifestaciones clínicas, entonces podemos ver que la lesión es por debajo de la decusación de las pirámides, ¿no? Si se encontrara contralateral, o sea, en el hemicuerpo izquierdo, pues entonces pensaríamos en una lesión pues, que se encuentra por arriba del bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con esta paciente? Pues de primera forma se realizó una tomografía computada, que es la que vemos del lado izquierdo. Y pues bueno, aquí tenemos el videito, donde pues vemos una tomografía simple, en la cual tiene cortes axiales, y que vamos a ver esta hiperdensidad a nivel de tanto del bulbo raquídeo como del puente, que es esta que vemos acá, ¿no? Podemos ver que justamente como sospechábamos en los hallazgos clínicos, pues bueno, la lesión se encuentra a este nivel, ¿no? Tiene tanto afección como del puente, como del bulbo raquídeo. Y de este lado
ya una vez que encontramos este hallazgo, pues decidimos realizar una resonancia magnética. Primeramente una resonancia magnética en secuencia T1, donde podemos ver esto, una lesión con un borde bien definido y que es heterogénea. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene diferentes interfaces. Una hiperintensa, o sea, hace que se ve más blanca en la periferia, y un componente hipointenso que se encuentra, pues, en, ¿cómo se llama? En el centro. Y pues podemos ver que en el resto del parénquima no había alguna otra lesión. Entonces, viéndola con otras secuencias, decidimos hacer aquí un estudio contrastado en el cual se inyecta gadolíneo de forma intravenosa, y esto en cortes sagitales, donde justamente a nivel de la unión pontovulvar vamos a encontrar una lesión. Aquí podemos ver el puente, aquí podemos ver el mesencéfalo y aquí la unión pontovulvar. Entonces justamente vemos aquí que se encuentra esta lesión, la cual aparentemente realza con el medio de contraste, ¿no? ¿Eso qué significa? Que pues las estructuras vasculares se van a encontrar pintadas por el gadolíneo y se ven hiperintensas, como el seno longitudinal superior aquí, el seno recto. Y pues bueno, aquí aparentemente daba pues la impresión de que estaba realzando el medio de contraste. Sin embargo, cuando comparábamos con la primera imagen, vemos que ya se encontraba hiperintensa en la T1 simple. Entonces, pues realmente es como un falso positivo al realce de contraste, ¿no? Entonces, para esto decidimos ver otra secuencia de la resonancia magnética, que es la que tenemos a la derecha, que es una secuencia ecogradiente, que lo que sirve es para poder identificar pues, estructuras o lesiones en las cuales se encuentra un alto contenido de proteínas, o en este caso de hemoglobina. Entonces, ¿eso de qué nos habla? De que pues, en esta lesión, donde se encuentra hipointenso, hubo un sangrado, ¿no? Entonces, con este conjunto de datos, nosotros podemos pensar en que este paciente pues tiene la presencia de un cavernoma, que es una malformación cavernosa, la cual sangró. Este cavernoma es una malformación en la cual hay un conglomerado de vasos que tienen bajo flujo, por lo tanto, aparentemente en el centro no van a tener realce de medio de contraste. Y que además van a ser malformaciones que no contienen parénquima cerebral, ¿no? O sea, no son funcionales ni tampoco elocuentes. Entonces, cuando están presentes, no van a tener manifestaciones clínicas a menos de que haya sangrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se resolvió el sangrado de este paciente? Bueno, tuvo la indicación de cirugía, primeramente porque es una lesión que sangró. Estos cavernomas que llegan a sangrar tienen la probabilidad de sangrar desde un 30 hasta un 50%, entonces por eso se decidió operar. Entonces, aquí tenemos un video de la cirugía. Entonces, primeramente, para explicar por qué se realizó de esta forma, es que hay que comprender que, pues bueno, llegar a las estructuras de la fosa posterior, pues es algo bastante complejo. Entonces, hay que escoger el abordaje que, pues, tenga menor repercusión y menor morbilidad sobre el paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros entráramos por un abordaje transpetroso, o sea, quiere decir a través del hueso petroso, pues podríamos ver que nos encontraremos con las diferentes estructuras neurales que se encuentran en el oído medio, entonces pues, eso podría tener consecuencias sobre el paciente. Si entramos por un abordaje extremo lateral, entonces podríamos entrar en esta dirección. Sin embargo, pues habría que retraer el puente. Y aquí podemos encontrar bastantes estructuras vasculares, sobre todo a este nivel. Las arterias vertebrales, la arteria basilar, las arterias cerebelosas, o sea, desde el suca, aica y pica. Y pues por lo tanto va a ser un área bastante sensible, ¿no? Y otra posibilidad, tratándose de una lesión que se encuentra pues mucho más ventral
y que se encuentra pegada a esta otra estructura, que es el clivus. Entonces, pues podríamos entrar a través de la nariz, ¿no? Entonces, se optó por hacer ese abordaje. Una cirugía transnasal endoscópica, en la cual pues se entra a través de las narinas. Y pues este es el video de la cirugía, donde pues primeramente se va a fracturar el cornete medio, se va a luxar y posteriormente se va a retirar para poder hacer un poco más espacio y se va a hacer pues todo el plano de trabajo. Después se va a llegar hasta el seno esfenoidal, el cual se va a drilar con una fresa, que es esta de acá, para abatir toda la mucosa. Posteriormente se van a identificar landmarks anatómicos y con la ayuda del neuronavegador se van a identificar pues todas las porciones del clivus y posteriormente la lesión, para después de esto drilar esa fina capa de hueso. Se va a proceder a exponer la dura madre. Aquí se abre y ahí vemos la salida de líquido cefalorraquídeo. Y posteriormente se continúa con la apertura de esa dura madre. Igual se hace una pequeña ventana a través del clivus y aquí podemos ver la arteria basilar. Después con el neuronavegador se identifica la lesión, o sea, es el cavernoma, y se procede a hacer la apertura de la pía, esa de la pía madre, a este nivel, con un bipolar, y posteriormente se va a proceder a identificar la salida de sangre vieja que conforma pues parcialmente el cavernoma, y posteriormente, tanto con cucharillas como con una pinza de biopsia, se va a hacer el retiro de ese cavernoma. Entonces aquí vemos cómo va saliendo el cavernoma. Vale. Entonces, pues esta paciente tuvo un desenlace pues bastante favorable. No, desgraciadamente no les puedo poner aquí los videos de la exploración postquirúrgica, pero bueno, la paciente se encontraba igual con su piramidal no denso, pero en sus funciones de los pares craneales estaban completamente intactas. Y bueno, teniendo otro caso clínico, esta es también una paciente femenino de 34 años de edad, originaria de la Ciudad de México, no tiene antecedentes de importancia y también escribe con la mano derecha. Ella, de misma forma, presentó una cefalea en Thunderclap en mayo de este año, igual de 10 de intensidad. Sin embargo, ella sí presentó pérdida del estado de alerta. Entonces, posterior a este evento, acudió al hospital donde, pues bueno, ella refería que le costaba pasar la comida y que babeaba mucho, ¿no? Esto en palabras de la paciente. Entonces, cuando es referida a nuestra institución. Acá, al momento de hacer la valoración, la paciente se encontraba con un Glasgow de 15, sus funciones mentales superiores estaban completamente conservadas y se encontraba, a diferencia del otro paciente, ya no con afecciones del nervio trigémino. Sin embargo, aquí podemos ver que también presentaba un reflejo nauseoso disminuido del lado izquierdo, con elevación asimétrica del paladar. También la fuerza del esternocleidomastoideo del trapecio del lado izquierdo estaba disminuida. Y que aquí encontramos, ahora sí, la movilidad asimétrica de la lengua con atrofia del lado izquierdo. Cuando se exploró el resto del cuerpo, se encontró que la paciente presentaba hemiparesia del lado izquierdo con un 4 menos de 5 y que, al igual que la otra paciente, presentaba un síndrome exteroceptivo en el hemicuerpo izquierdo. Entonces, pues bueno, aquí sí voy a pedirle a alguno de nuestros oyentes que pues me dé su opinión, qué tipo de hallazgos integra y pues bueno, también con estas diferentes manifestaciones en donde ustedes podrían localizar la lesión de esta paciente. No sé si alguien me puede ayudar.
Ok. Veo que Manuel Alejandro, dame un segundo. Yo me iría porque hubo una afección en el cerebelo, ya que menciona que le cuesta trabajo pasar la comida, Ok. además así como el control de la deglución, y también menciona que el reflejo nauseoso está disminuido. Entonces yo me iría porque hubo la afección, fue en el cerebelo. Ok. Y cuando dices del cerebelo, ¿hablas exclusivamente del cerebelo o también pensarías que tiene una lesión que incluya el tallo cerebral? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que no escuché bien, por favor. Ah, sí, claro. Esa lesión que tú tienes o que tú refieres, ¿es exclusivamente en el cerebelo o también incluiría al tallo cerebral? Opino que también incluiría el tallo cerebral. Ok. Y ahora mi pregunta sería, ¿por qué? Por los nervios que pasan por ahí, Ok, muy bien. que ¿Puedes se elaborar un decusan, poquito más? Ajá. ajá, que se decusan. Entonces, por lo mismo que explicó hace un momento sobre las vías, entonces llegan a tal punto en que se juntan. Entonces, vemos afección en ambas partes. Ok, ok. Ok, tu respuesta está parcialmente bien. No sé, ahorita te explico por qué. ¿Alguien más que tenga alguna opinión diferente? ¿Puedo hablar? Claro, adelante. Bueno, la verdad es que según las preguntas, las respuestas que están encaminadas, de entrada el paciente tuvo una presencia de una cefalea en Thunderclap. De entrada nos habla de que alguna estructura ahí, como mencionaste al principio, se rompió y está irritando las meninges, es decir, nos encamina hacia una lesión vascular. Quiero pensar en este momento. Si no nos están dando datos clínicos de dismetría, disdiadococinesia o cualquier otra de esas alteraciones que nos hablen de un síndrome cerebeloso, la respuesta está muy lejos de estar encaminada a algo que se trate del cerebro. Los datos clínicos que nos da son los de principalmente pares craneales y vía piramidal, entonces algo está pasando ahí a nivel de tallo cerebral y especialmente a nivel de bulbo. Probablemente, como ya vimos antes, un cavernoma, un aneurisma o alguna lesión que se rompió a ese nivel. Ok, muy bien, doctor. Te voy a pedir más, bueno, que me integres un poquito más entonces en los diagnósticos sindromáticos que podría tener este paciente. Podría pensar de un síndrome de hemorragia subaracnoidea, tal vez un síndrome piramidal, la verdad. Me costaría un poco presentar ese síndrome, explicar ese síndrome en curva. Ok, justamente como mencionabas, O la tal paciente vez algún tuvo... síndrome de neuropatía craneal múltiple. Exactamente, justamente tiene afección de múltiples pares craneales, entonces, o sea, sí es vagamente localizador hacia el bulbo raquídeo. Entonces, como tiene afección de múltiples pares craneales, entonces pues puede abarcar un área bastante grande. Como bien mencionabas, también tiene, pues podría ser una hemorragia subaracnoidea o algo que está causando una cefalea en Thunderclap, pero en este caso lo clasificaríamos más como un síndrome cefalálgico de características secundarias. Esto quiere decir cuando el paciente tiene alguna bandera roja. Eso incluye que sea en estallido, en un paciente joven, de forma súbita, que se presenta con algún déficit neurológico. O sea, todo esto nos habla de que puede haber alguna patología que sea, pues, que levante nuestra atención, ¿no? O que sea, pues, bastante importante el analizarla. Y también, como mencionaba previamente, pues, el síndrome piramidal no denso, ¿no? Bueno, eso es un poquito más de semiología. Un no denso es cuando
el síndrome piramidal o se hace la hemiparesia, la disminución de la fuerza es menos de 3 de 5, cuando es de 4 o 5 para arriba es un no denso. Cuando es proporcionado se refiere a que se encuentra, no hay menos de diferencia de un punto, tanto en el brazo como con la pierna, y cuando se dice completo es que presentaba una respuesta plantar extensora, o sea, es un Badinsky positivo. Entonces eso haciendo un poquito más de semiología. Y justamente como bien mencionabas, el paciente no presentaba alteraciones de la marcha o bueno, al menos ahorita no mencionamos si tenía dismetría o disdiadococinesia. Entonces, pues fue por esa razón es que no pensamos en un síndrome cerebeloso. Claro. Me parece que alguien más levantó la mano. Si quiere, gusta darme su opinión. Hola, doctor. No sé si me escuchan. Claro, te escucho perfecto. Ok, bueno, yo no pensaría en un síndrome cerebeloso. Ok, Yo pensaría que la lesión es de tipo vascular porque o sea, fue una cefalea súbita. ajá, Pensaría que la lesión se encuentra en bulbo raquídeo, tal vez después de la decusación piramidal. ok. Sí, exactamente. ¿Y por qué pensarías que después de la decosación? Em, ¿Y por por qué? la... Yo no sé por qué. ¿Mande? Bueno, creo que alguien está hablando a mí. Ok, ya no te escucho. Porque se encuentra afectado el lado izquierdo. Ajá. Y o sea, hace que ya fue Este, después de la decusación de las de la, pirámides, ¿no? ajá, sí. Ok, perfecto. Pues sí, exactamente, justamente como mencionabas, cuando hablamos de que está por debajo de la decusación piramidal, la manifestación clínica va a ser ipsilateral, ¿no? Si es por arriba de la decusación, entonces va a ser contralateral. Entonces eso es bien localizador, en especial en presencia de una neuropatía craneal múltiple, ¿vale? Y bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión de este caso? Muy bien, ok, ok. Entonces, bueno, aquí vi que pusiste una pregunta acerca del síndrome piramidal no denso. ¿Quedó clara esa parte o quieren que la repita? Ay, ¿se la podría repetir, doctor, por favor? Ah, claro que sí. Bueno, entonces, cuando nosotros evaluamos la fuerza de los pacientes, utilizamos la escala de Daniels, la cual va del 1 al 5, ¿no? Entonces, medimos si la fuerza está conservada, si vence la del evaluador, si no vence la del evaluador, que son 4 de 5, si vence gravedad, 3 de 5, si solamente presenta flexión, pero no vence la gravedad, es 2, y cuando es 1 es que solamente se observa contracción, ¿no? Y bueno, 0 es que no hay nada. Entonces, nos referimos a que un paciente tiene una afección de la vía piramidal o de la vía motora densa cuando esa fuerza se encuentra por abajo de 3 de 5, o sea, de 3 de 5 para abajo. Cuando es de 4 de 5, o sea, hace que pone resistencia contra el evaluador, para arriba, anormal, es un no denso. ¿Ok? Esta es como una forma de referirnos a la severidad de la lesión de la vía motora. ¿Ok? Cuando hablamos de que es un síndrome piramidal completo, es de que hay datos de liberación piramidal. ¿Con qué me refiero a esto? Es que la vía piramidal se compone de dos neuronas. La neurona motora superior, que viene desde la corteza cerebral y llega hasta la médula espinal y hace sinapsis en las astas anteriores. Eso lo vamos a ver más adelante en otra de las clases de médula espinal. Y la neurona motora inferior viene desde el asta ventral de la médula espinal y llega hasta el músculo al que vaya a ser su efecto. Entonces, cuando la neurona motora superior se encuentra afectada,
la motora inferior, digamos que hace lo que quiere, o sea, no hay nadie quien la controla. Entonces, cuando nosotros tratamos de evocar un reflejo, bueno, sí, examinar el Babinski, la respuesta plantar, entonces la respuesta va a ser exagerada, o sea, se va a manifestar de forma extensora, ¿no? Y no de forma flexora, como generalmente lo usa cuando la neurona motora superior está conservada. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Va, perfecto. Entonces, tomando en cuenta todos estos hallazgos, entonces, pues, ahora sí que, ¿qué estudios ustedes considerarían pertinentes en hacer? O sea, se pensaron en que tienen una lesión a nivel del tallo, de origen vascular, fue de origen súbito, pero bueno, ahorita vino con nosotros. Entonces, de primer inicio, ¿qué le harían ustedes? Pues, ¿qué estudios se les ocurre? Manuel. Mandaríamos una TAG o una tomografía contrastada Ok, en un corte sagital o coronal para ok, poder ver las lesiones. ok. Sí, es algo bastante, pues sí, bastante válido. Este, por ejemplo, en este estricto sentido, yo consideraría que realizarlo con contraste pues vale la pena, sobre todo porque queremos ver si hay alguna justamente lesión vascular que se pueda pintar con la administración del medio de contraste. Eh, pero bueno, en esta ocasión nos saltamos directamente a la resonancia magnética. Traía ella una tomografía con contraste. Pero pues era externa al hospital, entonces no pude sacar la imagen. Pero bueno, realizamos una resonancia magnética contrastada. La resonancia magnética tiene la ventaja de que puede delimitar mucho más las estructuras o tejidos blandos, entonces pues por eso se optó en esta ocasión. Entonces, bueno, aquí son cortes axiales que inician desde la base del cráneo y pues van a ir hasta la convexidad. Y aquí podemos ver cómo inicia el tallo cerebral. De esta porción más ventral podemos ver cómo se identifican múltiples imágenes filiformes, o sea, en forma de hilitos, y que además realzan con el medio de contraste, ¿no? Son sinusoides y pues, nosotros generalmente pensamos en que se pueden tratar de estructuras vasculares, ¿ok? Y aquí hacen pues una especie como de maraña. Están completamente desorganizados. Entonces eso nos orienta a que el paciente tenga una malformación arteriovenosa. ¿Ok? Esto es lo normal, que se vea la arteria basilar completamente aislada y después que haga pues todas que continúe formando el polígono de Willis. Entonces, con esta imagen compatible con una malformación arteriovenosa, solicitamos al servicio de terapia endovascular que nos ayudarán con una angiografía, que es la que tenemos aquí. Entonces, lo que se hizo para esta angiografía es que se canalizó una de las arterias vertebrales, se realizó un disparo con medio de contraste y entonces se empiezan a pintar las estructuras de la fase de la fosa posterior. Entonces podemos ver que aquí se hace un conglomerado de vasos que realmente no tienen ningún pues, orden aparente, ¿no? Generalmente, bueno, más bien lo normal sería que se viera la arteria vertebral, posteriormente la salida de las arterias cerebrales, la posterior inferior, la anterior inferior y la superior, y posteriormente su unión con ¿cómo se llama? Antes de salir la superior, se vería la unión para formar la arteria basilar y después las cerebrales posteriores. Entonces, pues bueno, aquí confirmamos el diagnóstico de una malformación arteriovenosa. Entonces, eso fue en una vista lateral y en un plano coronal.
Vemos aquí, justamente como les mencionaba, en la fase temprana del disparo, aquí vemos el catéter, cómo llega a la arteria vertebral. Vemos cómo hace su loop en C2 y en C1, entra al foramen magno, y a través del foramen magno, aquí podemos ver cómo, pues en estricto sentido, la arteria vertebral debería de unirse con la otra arteria vertebral, formar la arteria basilar y después seguir su curso hacia las cerebrales posteriores. Sin embargo, forma todo este conglomerado de vasos que pues están dilatados, son sinusoides, están desorganizados y pues no tienen forma como tal, ¿no? Entonces, se procede a hacer una reconstrucción en 3D de esos vasos, donde pues otra vez vemos la arteria vertebral, vemos el loop que forma entre C2 y C1, entra al foramen magno, aquí ya se encuentra en la, ¿cómo se llama?, en la fosa posterior. La arteria vertebral aquí forma la arteria basilar cuando se une a la vertebral del otro lado y bueno, toda la circulación posterior, ¿no? Entonces, aquí se encontraría el tallo cerebral, aquí se encontraría el cerebelo y pues bueno, vemos todo este conglomerado de vasos que vemos aquí. Entonces, cuando se empieza a rotar la imagen, pues vemos que esa malformación arteriovenosa, que lo que es que son una serie de arterias y de venas, como su nombre lo dice, formados o generados de una forma anormal. Tampoco contienen parénquima cerebral, por lo cual no son elocuentes hasta que llegan a sangrar. Sin embargo, con diferencia al cavernoma, el cavernoma tiene digamos que un porcentaje de sangrado mucho menor que la malformación arteriovenosa. Y esta, como los vasos están dilatados, digamos que están mucho más sujetos a estrés y son mucho más fácilmente, bueno, son más frágiles. Entonces la probabilidad de que se rompan y sangren pues, es mucho mayor. Entonces, una vez que se encuentra esa malformación, pues es necesario hacer la resección y coagulación de esa malformación. Y pues bueno, para eso se llevó al paciente a quirófano, donde pues bueno, se colocó en una posición de park bench. Se colocó el cabezal de Mayfield para poder fijar el cráneo de ese paciente. Y posteriormente se hizo un abordaje extremo lateral, donde pues aquí ya incidiendo sobre la piel, se logró exponer primeramente, se tiene que hacer resección del arco posterior de C1, o sea, de la vértebra C1. Se hace una craneotomía suboccipital del lado donde se vaya a hacer la resección y posteriormente se procede a abrir la dura, ¿no? Aquí se expone perfectamente la médula espinal, la médula oblongada y el cerebelo. Entonces, acá es un video no de esta cirugía, pero digamos que es un caso representativo también de una MAF que se encontraba a nivel vulvar. Entonces aquí podemos ver cómo se abrió la dura madre, podemos ver las diferentes raicillas que se originan primero de los segmentos de la médula espinal, podemos ver las diferentes raicillas que conforman el nervio espinal accesorio, arriba vemos el nervio vago, posteriormente vemos el nervio glosofaringeo, cómo salen lateralmente, y podemos ver este conglomerado de vasos, ¿no? Esos vasos, pues se tienen que disecar del resto de aracnoides y de dura madre para poder encontrar justamente el sitio de transición entre las arterias y las venas. Entonces aquí podemos ver cómo todos estos vasos están dilatados, están desorganizados, entonces realmente no tiene pues una conformación normal, ¿no? Entonces aquí podemos ver una raicilla proveniente del segmento C1, o sea, del primer nervio medular. Y posteriormente se hace la inyección de fluoresceína para poder identificar la malformación arteriovenosa. Entonces se pone un filtro especial en el microscopio y podemos ver cómo se pintan los vasos de esta forma. Y posteriormente se procede a dividir esa raicilla de C1 para poder exponer la transformación arterial venosa. Se divide esa raicilla
y se encuentra ese vaso. ¿Ok? Justamente aquí vemos la transformación de arteria a vena y vemos que cómo está engrosado, está dilatado y pues esto es lo que probablemente sangró en este paciente. Se procede a coagular con el bipolar y se divide. Ya que se divide, se hace la inyección con fluoresceína y podemos ver cómo el flujo de la morfología arteriovenosa pues ya se dio y solamente se ve la circulación normal con la arteria vertebral aquí siguiendo su curso hacia anterior y medial. ¿Vale? Y pues bueno, eso sería todo por ahora. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda. Si alguien tiene alguna duda, la pueden escribir en el chat de Zoom o por el chat de WhatsApp. Manuel, adelante. Sí, cuando mencionó lo de irrigación del bulbo raquídeo, mencionó aporte sanguíneo vertebral, espinal anterior, espinal superior y me faltó uno que anotar. Es de las arterias vertebrales. Ajá. De estas arterias vertebrales van a salir dos ramas que van a unirse, digamos que en su porción más medial y la porción más ventral. Estas van a formar una arteria y esa arteria se llama arteria espinal anterior. ¿Ok? También de esas arterias vertebrales van a salir otras dos arterias que van a recorrer, digamos que hacia la porción más dorsal de la médula espinal y también del bulbo raquídeo, que se llama la arteria espinal posterior. ¿Ok? Conforme vamos subiendo un poquito más, también de las arterias vertebrales van a empezar a salir dos arterias. Primeramente la arteria posterior inferior y, bueno, para niveles más superiores, o sea, a nivel de puente y a nivel de mesencéfalo, se va a encontrar la anterior inferior y la arteria cerebrosa superior. Gracias. No, ¿de qué? Pues en las siguientes clases vamos a hablar más de la estructura interna del tallo cerebral, o sea, de los diferentes núcleos para que se vayan orientando. También pues de la conformación del tallo cerebral. Esto es importante porque después vamos a ir hablando de los síndromes vasculares que van a presentar los pacientes cuando llegan llega a haber algún infarto de las arterias cerebelosas que les mencionaba, la posterior inferior, la anterior inferior y la superior. Entonces hacen síndromes como bastante característicos, mixtos, que también se preguntan bastante. Entonces, a ver. ¿Me puede explicar con qué relevancia saber con qué mano escriben los pacientes? Bueno, específicamente la relevancia con la que escriben los pacientes habla de la dominancia del hemisferio. Entonces, por eso es importante saberlo. Sobre todo, ahorita no mucho con, digamos que alteraciones del tallo, pero si estuviéramos hablando de algún infarto cerebral, por ejemplo, importa mucho la dominancia, ¿cómo se llama? De la mano, porque eso habla de la dominancia cerebral. Entonces, ahí es donde vas a encontrar, ¿cómo se llama? Tanto el área de Broca como el área de Wernicke. A veces en pacientes zurdos pues está cambiada la localización al hemisferio contralateral. Más que nada es para eso. Uh-huh. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, yo creo que no. Doctor, muchísimas gracias. Estuvo increíble la sesión. E igual recuerden que la vamos a grabar y la vamos a subir al canal de YouTube de ANS. Recuerden, ahorita ya mandamos el link de registro al chat del Zoom y ahorita lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp. Recuerden llenarlo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Que todos tengan excelente noche. Igualmente, muchísimas gracias.